En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, al hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No se lo cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. ¿Para qué Dios nos hizo? ¿Cuál es la razón para la cual Él nos ha creado? Y la liturgia de hoy de la palabra nos da la respuesta. El antífona de entrada está: oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Y el que escucha esa voz del corazón, que es una voz silenciosa, responde: tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Santos, todos los seres humanos han sido creados, ¿para qué? Para ver el rostro de Dios, para habitar en la presencia del Señor, contemplando su rostro por toda la eternidad. Y esa contemplación del rostro de Dios, por lo tanto, de la belleza perfecta, nos dejará con un gozo perfecto, irreversible por toda la eternidad, y esa es la esencia de la felicidad que ahora con pruebas experimentamos, pero que cuando ya seamos llamados al reino de Dios será con perfección. La palabra del Evangelio nos trae la fotografía de Jesucristo experimentando una transformación de su figura, y aparece con una luz maravillosa, con un efecto tremendo en los apóstoles. Quedaron fuera de sí y dijeron cosas como: ¡Hoy, Señor, qué maravilla es estar aquí! Se olvidaron de ellos y dijeron: hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, y no se acordaron de ellos, del impacto de lo que vieron. Con eso la liturgia nos enseña
que este mundo no lo es todo. Bueno, eso se llama visión beatífica. Es el nombre teológico del acto de contemplar el rostro de Dios. Ahora bien, escuchemos esto de la primera lectura. Sal de tu país, sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, todo buen católico que se precia de ser católico tiene que hacer este acto: salir de su tierra. ¿Qué quiere decir esto? Deja de vivir para ti. Sal de esa mentalidad donde el cuerpo es mío, la vida es mía, el tiempo es mío, el dinero es mío, la casa es mía, las vacas son mías, todo es mío. Sal de esa tierra donde te miras mucho a ti mismo, encorvado sobre ti, produciéndose el pecado. Y el pecado es como un agujero negro que todo lo arrastra hacia adentro. Sal de ahí y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es la tierra que Dios me quiere mostrar? El reino de Dios. Ver a Dios cara a cara. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo sé yo el camino para esa tierra que Dios me va a mostrar? ¿Cómo puedo yo saber qué tengo que hacer para ver el rostro de Dios? Y aquí aparece la clave en el Santo Evangelio de hoy, cuando se oye la voz del Padre. ¿Y qué dice el Padre Celestial? Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Esa es la clave. Escuchar a Cristo. Lo vamos a llamar aquí nosotros audición beatífica. Aquel que busca el futuro, ver el rostro de Dios, en el presente tiene que tener audición beatífica. ¿Qué es esto? Pues andar afanado por escuchar a Cristo. No tomar la palabra de Cristo como palabra humana, sino como es palabra de Dios, y someterse a la palabra de Dios sin cuestionamiento. Porque Él es Dios y yo soy apenas una criatura. ¿Y cómo yo, criatura, voy a cuestionar a Dios, que es la verdad misma? Esto es visión beatífica. Escuchar a Cristo, guardar sus palabras, no olvidarlas, guardarlas, atesorarlas, meditarlas, hacerlas su manera de pensar, obedecerlas, vivir de acuerdo a sus criterios, dejar de vivir según el Evangelio de San Yo y vivir según el Evangelio de Jesucristo, el Señor. Y haciendo esto es lo que nos transforma y nos capacita para ver a Dios. ¿Han escuchado ustedes a muchos que dicen, si no veo, no creo? Pues se van a quedar sin ver. Porque aquí no vamos a ver, aquí solo podemos escuchar. Entonces, la fórmula sería escuchar a Cristo para ver. ¿Cómo es la fórmula?
En la segunda lectura nos dan una superestrategia poderosa y nos dice que el Señor nos ha salvado y nos ha consagrado a Él. ¿Qué es consagrar? Es apartar, en este caso a alguien, porque también se puede apartar algo. Por ejemplo, este templo es algo y ha sido consagrado, es decir, fue apartado de usos humanos, de usos comunes, para dedicarlo solo al uso de Dios. Y por el bautismo todos ustedes están consagrados. ¿Qué quiere decir? Que han sido separados para que sus cuerpos, sus mentes, sus almas, su ser entero, no sea usado para los usos comunes, los mundanos, los simplemente humanos, y todo ello sea utilizado para la gloria de Dios, totalmente para Dios. Y esto es una estrategia para mantenernos en el camino que nos lleva a ver el rostro de Dios. Estaremos blindados por la consagración. El hoyo negro, que es el pecado, no tendrá poder sobre nosotros porque estamos consagrados. Cuando estamos consagrados, significa que es Dios mismo el que se encarga de mí. Pero hay un peligro entre nosotros. Vivimos medio consagrados. Hay unos aspectos de nuestra vida que sí están consagrados a Dios y se viven según Dios. Pero hay otros aspectos que nos resistimos consagrar, que todavía están dedicados al mundo, todavía están dedicados a lo simplemente humano, al pecado incluso, y no están consagrados. Y por ahí es donde el demonio nos va a atacar, por aquello que no está consagrado a Dios. Entonces, santos, consagren todo a Dios. Consagren su casa, su trabajo, sus empresas. Consagren su sexualidad, su mente. Consagren la diversión. No se diviertan con pecado. Diviértense con virtud, de modo sana, que no te separe del camino que lo lleva al reino de Dios. Hay que vivir consagrados. Significa que Dios mismo está encargándose de todo. Dios no se puede encargar de aquello que yo no le consagro. También el dinero hay que consagrarlo. Porque hay muchos que utilizan el dinero para el pecado, para el vicio. Van a manipular. Y el dinero de un hijo de Dios no es para eso. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Esta pregunta. ¿Y qué hace el Evangelio de la transfiguración del Señor? En medio de la Cuaresma, del tiempo en el que estamos haciendo más oración, más penitencia, más conversión. ¿Qué hace ahí este Evangelio? Pues, santos, es para que nos entusiasmemos a hacer la penitencia, a profundizar en la conversación, en la conversión, para que la penitencia no sea un problema que tengo, que ayunar no sea un problema, que mortificarnos no lo veamos como un problema, como un peso, que convertirnos no sea un problema, que dejar el pecado no sea una lástima, estoy dejando el pecado, nada de eso.
Al pensar en el reino de Dios, al pensar en el rostro de Dios, eso nos tiene que entusiasmar para vivir esta cuaresma con entusiasmo, porque esta cuaresma nos está preparando para la Pascua dentro de unos días. Pero vitalmente vivir en cuaresma, que es toda la vida, nos está preparando para la Pascua eterna, para el paso a la eternidad, donde yo contemplaré el rostro de Dios. ¿Qué es fracaso? Para que aquellos que se sientan fracasados porque se acabó su pareja, porque, no sé, se terminó un negocio, qué sé yo, aquello que normalmente se nos acaba y entramos en crisis, en traumas y en decepción. Oigan, fracaso es que llegue la hora de mi muerte y yo no vea el rostro de Dios. Eso es fracaso. Que me pierda en el infierno. Yo atendí a una persona que económicamente estaba tan fracasado que para tener desodorante dependía de su esposa y de su hija. Pero este hermano había sido fiel al Señor en todo. Misa al domingo, confesión frecuente, buen esposo, buen padre, un ser humano intachable, buen ciudadano. Y dije, hermano, tú no estás fracasado. Fracasado es alguien que sí que tiene mucho éxito material, mucho éxito social, pero no escucha a Cristo. Si se muere así, será un fracasado para siempre. Y entonces, ¿qué es fracaso? Aquel en el que no pudo cumplirse los planes de Dios. ¿Quiénes son esos? Los que se perdieron en el infierno. Y que yo sepa, todavía aquí no es el infierno, sino la tierra. O sea, podemos convertirnos, podemos girar el camino e iniciar o retomar, mejor dicho, porque ya se comenzó en el bautismo, nuestra peregrinación hacia la casa del Padre para por los siglos de los siglos mirarle tal cual es. Y en eso se encuentra el sentido profundo del por qué estamos en este mundo, para ver el rostro de Dios. Sea alabado Jesucristo.